La tercera vez, buenos días hermanos, que Dios te bendiga. Vamos a ver si esta vez todo funciona. Yo cambié algunas cosas con mi computador, que puede ser que mi computador esté afectando el video y por eso el video se corta, no sé, pero puedo decir eso. Si esto no funciona, pues yo voy a solamente grabarlo y va a estar ahí a lo menos en audio y con PDF en segundo audio. Entonces, gracias por eso. Pero no vamos a tener video desafortunadamente. Pero vamos a ver, la tercera vez. Y bueno, estábamos siguiendo con nuestros estudios sobre la epístola de Romanos. Y básicamente vimos en Romanos 11 a Pablo explicando al judío que Dios no terminó con ellos completamente, sino que Él está dejando que ellos individualmente toman la decisión si quieren recibir a su hijo o no. Y Pablo dio algunas pruebas sobre eso, una prueba histórica, una prueba profética y también una prueba dispensacional que tenía que ver con los gentiles y también los judíos, mostrando el plan de Dios, ¿sí? Y utilizando algunos versículos. Entonces, gloria a Dios por eso. Y estamos llegando a la conclusión sobre Romanos 11. Entonces, si sus doctrinas no están de acuerdo con esta conclusión, ¿verdad? No están de acuerdo con Dios, son incorrectos. Y vamos a ver que esta conclusión habla en contra de tres doctrinas muy populares: teología reemplazo, calvinismo, ¿verdad? Y arminianismo también. Vamos a ver todo eso. Y israelismo británico o israelismo de hebreos negros. Todas esas doctrinas, esta conclusión habla en contra, y es por eso, hermanos, que las personas que siguen esas doctrinas, que ellos no muestran la conclusión, ¿sí? No quieren que das cuenta que Pablo cree algo diferente que ellos. Entonces eso es lo que estábamos viendo aquí. Ya he leído Romanos 11, versículos 28 hasta 32, entonces no voy a hacerlo otra vez, sino cuando seguimos yo voy a leer el versículo en cuestión para exponerlo. Por ejemplo, Romanos 11 y versículo 28 dice, gloria a Dios, estamos bien esta tercera vez. Romanos 11 y versículo 28 dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. Y aquí podemos ver que puede ser alguien que es parte de la elección, como Israel, y no eres salvo. No significa que recibiste el evangelio. ¿Sí ves? Entonces, siendo elegido no necesariamente significa que eres salvo. Y las personas que siguen algunas de esas doctrinas mezclan este concepto, ¿cierto? Es por eso que no entienden la Biblia. También vimos a 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo 2 y versículo 10, que dice, por tanto todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y Pablo está hablando de los judíos, ¿sí? Ellos son escogidos, pero eso no significa que son salvos. Y también vimos que Romanos 10 y versículo 1, que habla de Pablo orando para Israel vehemente, para que ellos pudieran ser salvos. Eso es otro versículo que muestra este concepto. La diferencia siendo que tienes que explicar que Israel son los escogidos. Pero con Romanos 11, 28 y también 2 Timoteo 2, 10, no tienes que explicar nada, porque la palabra elección y la palabra escogido con las palabras de salud y evangelio están en los versículos. Entonces esa contradicción que ellos tienen, no nosotros, que ellos tienen es mostrado claramente ahí.
Bueno, entonces, básicamente estas herejías muestran que personas no entienden que hay dos elecciones diferentes en el contexto de Romanos 9 hasta 11. ¿Ya? Y por eso ellos mezclan los dos y piensan que si eres elegido, eres salvo. ¿Sí? Entonces lo que tengo aquí es una explicación sobre eso. ¿Ya? Hay tipos de elección. ¿Sí ven? Hay la elección individual y la elección nacional. Eso es usualmente como es enseñado. Y lo que tienes que dar cuenta es que son diferentes, porque la elección individual es en la categoría de siendo espiritual, ¿sí ven? Y tiene que ver con el individuo escogiendo a Dios voluntariamente, ¿sí ven? Tiene que ver con voluntad libre. Pero con la elección nacional, eso es lo que vimos en Romanos 9, ¿sí ven? Eso tiene que ver con lo que es físico, tiene que ver con un grupo de personas y su carne, es decir, que Dios escogió a la nación de Israel para ser su nación en cual el Mesías va a salir. ¿Sí? Entonces, por eso que Jesucristo era un judío, de la simiente de David. ¿Sí? Entonces, con esta elección nacional fue algo que sí, Dios se escogió, pero no era para la salvación. ¿Sí? No era una cosa espiritual necesariamente. Tenía que ver con él escogiendo la nación en cual va a salir este Mesías. Pero nosotros tenemos que escoger individualmente por nuestra voluntad libre si queremos recibir ese Salvador. ¿Sí? Entonces son muy diferentes. Y es por eso que yo prefiero, usando la diferencia de lo espiritual y lo físico, porque es muy claro ahí. Puede ser que tienes una elección nacional y todos piensan, ok, yo soy un judío, yo soy parte de esa elección, entonces soy salvo. Eso es incorrecto. ¿Sí, no? Acuerda lo que vimos. En Zacarías 13 y versículo 8 vimos que solamente una parte de tres, un tercero de Israel será salvo en el fin de la tribulación. Y eso conectaba con Romanos 11, versículos 26 y 27, donde Dios dice muy claramente que Él va a regresar, ¿sí ve? Y Él va a quitar los pecados de los israelitas que escogen a Él en ese momento que Él regresa, refiriendo a la segunda venida, ¿sí? Pero vea eso, tiene que ver con Israel, que es una nación, esa nación escogido de Dios, ¿sí ven? Pero entre esa nación hay diferentes personas según lo que ellos creen individualmente. Como vimos en Romanos 11, si eres parte de Israel espiritual que cree lo que dice Dios históricamente y también hoy en día, eres parte de la elección de la gracia. Y un tercero de Israel físicamente van a recibir a Cristo en esa manera. Y este grupo es salvo y tiene esta elección individual. Pero dos terceros van a recibir la elección de las obras. Y yo estoy refiriendo a Romanos 11 y versículos 5 hasta 6. ¿Sí? Porque si es de la gracia, no es por las obras, pero si es por las obras, no es por la gracia. La elección tiene que decidir si ellos quieren recibir la gracia de Dios o quieren seguir las obras de la ley. Y sabemos que las obras de la ley no justifican a nadie. ¿Sí? Entonces, puede ser que sí, eres un judío, pero siendo un judío, tú también tienes que tomar la decisión si quieres recibir a Cristo o no. Y eso es como todo eso conecta. ¿Sí? Y obviamente, un calvinista, por ejemplo, piensan que si eres elegido, eres salvo. Eso es incorrecto. ¿Sí? Con teología reemplazo, ellos piensan y enfocan más en la elección nacional y dicen a ti, si eres parte de mi grupo, como de catolicismo romano, si estás en mi grupo, eres salvo. Eso es incorrecto también. ¿Sí, no? Y con israelismo británico o israelismo de hebreos negros, con esos grupos, ellos se enfocan más en lo físico también y ignoran lo espiritual, tanto como los católicos romanos, ¿sí?
Y para ser muy claro sobre ese asunto, vamos a ver en la última frase del versículo 28, dice, Romanos 11 y versículo 28. Dice en el fin, son muy amados por causa de los padres, no son muy amados por ellos mismos, refiriendo a Israel, ¿sí ven? Vamos a ver que era así en el Antiguo Testamento también. Vamos a Deuteronomio 9. Deuteronomio 9. No, todo eso es un concepto que los creyentes de la Biblia creen, gloria a Dios. Pero tenemos que entender que a veces nuestras palabras, nuestras maneras de hablar sobre elección individual y elección nacional son utilizados a veces por el enemigo para confundir a otros para seguir herejías. Es por eso que a veces, si reconoces que alguien está enfocado más en esto y no en esto, es mejor enfocar en las categorías. La elección que tiene que ver con lo espiritual o la elección que tiene que ver con lo físico. ¿Sí? Deuteronomio 9. Y todo eso es conectado conteniendo discreción, discernimiento con quién estás hablando. ¿Sí? Deuteronomio 9 y versículo 4 dice, gloria a Dios, estamos bien con el video. No digas en tu corazón, y esto es Jehová hablando con Israel, con la segunda generación que va a entrar a la tierra prometida. No digas en tu corazón cuando Jehová tu Dios los echare de delante de tu presencia, diciendo, por mi justicia me ha metido Jehová a heredar esta tierra, por mis obras, ¿sí ven? Por mi justicia. ¿Sí ven? Que por la impiedad de estas gentes Jehová las echa delante de ti. Entonces Jehová destruyó sus enemigos que estaban en esa tierra prometida por los pecados que ellos estaban haciendo entre generaciones. Y Dios esperó para el momento hasta que todos ellos básicamente rechazaron a Dios, aparte de algunos. Rahab es un buen ejemplo, que había algunos, un residuo de gentiles también que estaban buscando a Jehová. Pero siguiendo, 5. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a heredar la tierra de ellos. ¿Sí? Mas por la impiedad de estas gentes Jehová tu Dios acecha delante de ti, y por confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? No fue por ellos siendo buenos que Dios escogió a Israel, fue por sus padres. Por ejemplo, Abraham, él era un gentil que se llamaba Abraham, ¿sí? Pero él escogió a Dios. Y Dios le dio muchas promesas, ¿sí? Incluyendo promesas a su simiente Isaac y también a Jacob, porque ellos también escogieron a Dios. Y por eso Dios decidió que las personas que salgan de sus lomos, ellos van a ser mi nación por ustedes, no por ellos. ¿Sí? Y tanto como en ese tiempo de Deuteronomio, hoy en día cada judío tiene que decidir voluntariamente y también individualmente si ellos van a recibir a su Mesías o no. ¿Sí? Si quieren ser parte de la elección de la gracia o no. Gloria a Dios. ¿Sí? Bueno, Romanos 11 y versículo 29. Romanos 11 y versículo 29 que dice, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Y este versículo en el contexto muestra la razón por qué el misterio que está en Romanos 11 y versículo 25 sobre Israel es cierto, ¿sí ven? Porque Dios no ha terminado con Israel, claro que no, porque las mercedes y vocaciones de Dios son sin arrepentimiento. Dios va a cumplir sus promesas, gloria a Dios. ¿Sí ves? Entonces 29 muestra por qué 25 tiene que ser. ¿Okay? Y es por eso, hermanos, que habla directamente en contra de israelismo británico, israelismo de hebreos negros y teología reemplazo. ¿Sí?
Porque teoría de reemplazo dice que Dios ya terminó con Israel, ya está trabajando con la iglesia y ya, no, eso es falso. ¿Sí ven? Y israelismo británico y israelismo de hebreos negros dicen que por una razón u otra que la persona que es Israel físicamente se cambió de ser un negro, un blanco, un amarillo, un violeta, yo no sé cuál color quiere. Pero eso no tiene sentido. Si eres gentil, eres gentil. Eso no cambia. ¿Sí, eh? Entonces ellos están confundiendo todo eso. Pero también, y eso es algo muy interesante, este versículo explica muchas cosas que pasó entre la historia que está en la Biblia y que sigue pasando hoy en día. Déjame explicar. Bueno, enfocando en las mercedes y la vocación de Dios. Número 1. Vamos a Romanos 6. Romanos 6. ¿Qué dice la Biblia? Un merced, ¿cierto?, es una dádiva que un rey da a sus súbditos. Es decir, Dios es un rey y Él está dando dones a sus hijos, que son sus súbditos, ¿sí ve? Y cuando Él hace y da un merced en esa manera, es sin arrepentimiento. Romanos 6 y versículo 23 dice: porque el salario del pecado es la muerte, mas el don gratuito de Dios, una merced de Dios, ¿sí ve?, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí ve? Eso confirma seguridad eterna. Entonces, si eres una persona que cree que puedes perder la salvación, por favor, dime por qué tú crees que Dios puede arrepentir de esa merced que dio a usted. Por favor, explícame eso. Me imagino que no tienes respuesta, porque no hay. Su doctrina es incorrecta, debes cambiarlo para seguir la Biblia. Cuando Dios está dando algo a alguien, Él no arrepiente de eso. Y es algo muy serio, déjeme mostrar que es muy serio. ¿Okay? Históricamente, vamos a Primera de Samuel 26. Primera de Samuel 26. Primera de Samuel 26. Y versículo 9 dice: y David respondió a Abisai: no le mates, refiriendo a Saulo, para que sepas. Y Saulo fue ungido de Dios para ser el rey de Israel. Entonces Dios dio una merced, una vocación a Saulo. Y vea cómo David responde a Abisai. Okay. No le mates, porque quien extendió su mano en el ungido de Jehová y fue inocente. Vea la sabiduría de David. ¿Sí? Y tornó a decir David: vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, o que su día llegue para que muera, o que descendiendo en batalla muera, Jehová me guarde extender mi mano en el ungido de Jehová. Si ve que David sabe que tiene que ser Dios que saca a Saulo de su posición, por muerte o por otra cosa, ¿sí ve? Porque Dios no va a decir solamente tú no puedes ser rey ya. Él nunca va a hacer eso, no va a arrepentir de esa merced que dio a Saulo. Sino, Él va a dejar que las cosas pasen según la voluntad libre de Saulo para que Él escoge la muerte según sus decisiones. Si sigues leyendo Primera de Samuel, vas a ver que eso pasó. Que él siguió no escuchando a Dios, buscando cosas contra Dios, y por eso él murió. Cometió suicidio. ¿Sí ves? Now vamos a extender este concepto a lo espiritual. Vamos a Ezequiel 28. Ezequiel 28. Hay muchos que preguntan, ¿por qué Dios no destruye al diablo? Buena pregunta. Porque las mercedes y vocación de Dios son sin arrepentimiento. Esa es la razón. Ezequiel 28 y versículo 14 dice: tú, querubín grande que cubre, y yo te puse. ¿Sí ves? Esto refiere a Satanás, Lucero, cuando era un querubín, antes de que se cambió para ser un dragón. Y vea que Dios puso a él
en una posición, le dio una vocación, ¿sí ve? Una merced. Entonces, eso es sin arrepentimiento. ¿Sí? Siguiendo. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego anduviste, acabado eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. Y ya sabemos que la Biblia muestra la destrucción de Satanás por medio del Hijo de Dios, que es Jesús. Porque el Hijo de Dios fue manifestado para destruir las obras del diablo. ¿Sí ven? Entonces Dios va a terminar el asunto, pero Él va a hacerlo según su ley, según sus palabras. Y Él no va a solamente sacar al diablo de su puesto, claro que no. Él dio eso al diablo. Sino, en ese momento, mejor dicho, antes, Dios utilizó a la nación de Israel para pelear contra el diablo. Hoy en día está usando la iglesia para pelear contra el diablo. Y por eso debemos ser como David, ¿sí ve? Y dejar que Jehová destruya a él. ¿Nota eso? Entonces, el concepto premilenial tiene que ser cierto, porque Dios va a ser la persona que saca al diablo en una manera según su ley. ¿Sí? La iglesia no va a vencer contra el diablo. David sabía eso. Él dejó que Dios termine ese asunto. Y él siguió viviendo la vida haciendo esas batallas pequeñas por medio del poder de Dios para sobrevivir hasta que Dios ponía a él en su puesto de ser rey. Gloria a Dios. La iglesia debe ser lo mismo. Estamos aquí en una guerra, eso es cierto. Pero debemos enfocar en nuestras batallas pequeñas y dejar que Dios termina al diablo en su manera que está escrito aquí en la Biblia. ¿Sí? Y en el futuro eso pasará en la segunda venida. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, no, Dios no va a sacar al diablo de su puesto. Pero Él va a dejar que Él destruya a sí mismo por las decisiones que toma. ¿Sí? Bien. Bueno, Romanos 11 y versículo 30 ahora. Romanos 11 y versículo 30. ¿Qué dice? Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por ocasión de la incredulidad de ellos. ¿Okay? Aclaración. Vosotros refiere a gentiles. ¿Okay? Ellos se refiere a Israel. ¿Sí ves? Y ese versículo habla de misericordia, no habla de gracia. Entonces, número uno, calvinistas ignoran todo eso. ¿Sí, no? Calvinistas siempre piensan que todo en Romanos 9 hasta 11 tiene que ver con la gracia. Y todo no tiene que ver con la gracia. Tiene que ver mayormente con la misericordia, que es diferente. Misericordia es no recibiendo lo que mereces. ¿Sí, no? Gracia es recibiendo lo que nunca merecí. Son muy diferentes. ¿Sí, no? Y vea, claro que van a ignorar esta conclusión porque muestra muy claramente que con estos grupos de personas, ¿sí ven? Judíos y gentiles, todo eso tiene que ver con misericordia, con ellos teniendo la oportunidad de recibir a Cristo. No que son salvos inmediatamente, eso no. ¿Sí ven? Claro que no van a hablar sobre esta conclusión, que van a ignorar eso. ¿Sí ven? Y bueno, también con teoría de reemplazo, ignoran que hay diferentes grupos, la iglesia, los judíos, los gentiles y los planes de ellos, y que Dios tiene misericordia a los judíos y gentiles, y Dios tiene gracia para los que escogen a Él para entrar a la iglesia. Eso es cómo funciona eso. ¿Sí? Y israelismo británico y los grupos que son similares a ellos, ni siquiera entienden esta diferencia. ¿Sí? Entienden misericordia, eso entienden muy bien. Por eso muchos de los israelitas hebreas negras, ellos están esperando que Dios les salvan después. Ellos creen así. Pero no entienden que ellos son gentiles, no son judíos. ¿Sí ven? Entonces ellos no creen en la Biblia. Pero bueno. 31.
Así también estos ahora no han creído, para que en vuestra misericordia ellos también alcancen misericordia. Es decir, que israelitas individualmente pueden recibir la oportunidad de recibir a Cristo, tanto como los gentiles. Los dos grupos están aquí. ¿Qué van a hacer con Cristo? El propósito de la vida, considerarse a Cristo. Si no lo hiciste, debes hacerlo, por favor. A lo menos lee el Evangelio de Juan. ¿Sí? Lee Romanos, si eres un católico romano, y reconoce que el catolicismo no sigue la Biblia. 32. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Y este versículo concluye Romanos 9 hasta 11, ¿sí? Mostrando la verdad sobre esta dispensación. Si eres judío o gentil, tú tienes la oportunidad de ser reconciliado a Dios dependiendo de su decisión. Gloria a Dios. Vea la sabiduría de Dios revelado ahí. ¿Okay? Y nota también, este versículo conecta Romanos 9 hasta 11 a Romanos 1 hasta 8. Es decir, muestra por qué esa doctrina de Cristo que ya vimos es correcto. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a Romanos 3. Romanos 3. Romanos 3 y versículo 21 que dice: tú pues que enseñas a otro, Romanos 3 y versículo 21. Empero ahora la justicia de Dios sin la ley se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia, digo, de Dios, que es por la fe de Jesucristo para todos misericordia, y sobre todos los que creen en él, gracia. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son los todos? Romanos 1, versículos 16 y 17 dicen: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí ves? Gloria a Dios. Porque en él, ese evangelio, la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Vas a ver a Cristo, ¿sí? Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Eso es como todo eso conecta. La aplicación espiritual a ti, cristiano, y a ti, persona que conoce a Cristo. Vamos a Tito 3. Tito 3. Sí, Dios tiene misericordia a todos. ¿Sabes que todo se incluye a ti? ¿Reconociste eso? Por tal manera amó Dios al mundo, cambia mundo. Por tal manera Dios amó a Manuel. ¿Sí? Eso es como debes pensar. ¿Estás recibiendo el Cordero de Dios? Tito 3. Y versículo 3 dice: porque también éramos nosotros insensatos en otro tiempo, rebeldes, errados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Si eres perdido o salvo, eso describe a ti. Si eres salvo, ya reconociste eso y por eso arrepentiste y poniste confianza en Jesús. Si no eres salvo, reconócelo. 4. Mas cuando se manifestó la bondad del Salvador nuestro Dios y su amor para con los hombres, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia. ¿Sí ve? Porque Él está dejándote vivir, perdido. Cuando pecas contra Él, Dios es misericordioso, dándote ese espacio para arrepentir, reconocer que el juicio de Él es cierto y por eso por fin puedes ver a la obra de Jesús en Calvario para salvar a ti de sus pecados. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó a nosotros ricamente por Jesucristo, Salvador nuestro, para que justificados por su gracia, no puede ser justificado por la misericordia, ¿sí? Seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna, es decir,
vas a renacer, vas a ser un hijo de Dios. ¿Confiaste en Cristo? Bueno, Romanos 11. Romanos 11 y versículo 33. Ya voy a leer el resto aquí, ¿okay? Y ver lo que Pablo dice. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e investigables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén. Amén. Amén y amén. Y aquí Pablo comienza alabando al Señor, ¿no? Gloria a Dios. Y yo pienso lo mismo. Ya viste su plan y su plan es increíble, ¿no? Maravilloso. Por eso Pablo dice eso. Reconociste esa verdad. Y aquí estamos viendo que la sabiduría de Dios fue manifestado, revelado a nosotros, los que son parte de la iglesia. Gloria a Dios. ¿Okay? Bueno, exponiendo. Versículo 33, que comienza con, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Y eso es cierto, hermanos, ¿no? ¿Notaste que Dios citó versículos del Antiguo Testamento por medio de Pablo para mostrar que su plan parcialmente estaba ahí? Acuerda que Dios dio esto a Pablo. Dios conectó los puntos que Pablo tenía. Porque Pablo tenía los puntos, él tenía el Antiguo Testamento, era un fariseo, él entendió eso. Pero Dios conectó eso. Dios reveló su plan a Pablo para dar a nosotros. Gloria a Dios. Entonces eso tiene que ver con revelación. Revelación. ¿Okay? Siguiendo. 33. Cuán incomprensibles son sus juicios. Incomprensibles. Interesante. Acuerda, hermanos, que había un misterio en Romanos 11 y versículo 25. Y eso es parte de la revelación de Dios. ¿Sí? Y para que sepas, un misterio es una revelación que Dios está dando que no puedes encontrar en el Antiguo Testamento. No vas a ver eso ahí. ¿Sí? Es decir, es algo que es incomprensible. ¿Entendiste ya? ¿Sí? Si buscas el Antiguo Testamento no vas a encontrar ese misterio ahí para nada. Pero Dios, cuando estaba conectando puntos, reveló esto a Pablo para dar a nosotros. ¿Sí? Eso era parte de la dispensación de la gracia que Pablo recibió para dar a los gentiles. Estos misterios, por ejemplo, el misterio de Israel siendo la segura de Israel parcialmente, ¿cierto? Hay el misterio del rapto, ¿sí? O arrebatamiento, si quieres decirlo así. El misterio de Cristo en ti, esperanza de gloria. ¿Sí? Misterios. Entonces sí, es incomprensible en esa manera, ¿no? Que no podía encontrar el Antiguo Testamento. Dios tenía que revelarte eso para que pudiera verlo. ¿Sí? Y es lo mismo con toda la sabiduría de Dios. ¿Sí? Si eres una dispensacionalista es porque Dios reveló eso a ti. Y viste todo lo que dijo aquí y lo recibiste según su sabiduría. Es por eso que es la sabiduría de Dios que quieres. La sabiduría del mundo es calvinismo. ¿Sí? Teología, reemplazo, todo eso. Sabiduría del mundo, basura. No es según la palabra de Dios. No tienen temor de Jehová, ¿cierto? Que es el principio de sabiduría. No temen la Biblia. Por eso no tienen la Biblia. ¿Sí? ¿Cómo vas a tener un libro que no tienes? Eso era la mentira del diablo más grande hoy en día para los cristianos, que no hay una Biblia en español. Sí hay, 65. Okay. Entonces, no puedes entender las cosas de Dios sin Dios, es decir, el Espíritu Santo, y sin su palabra, ¿sí ven?
Si piensas en el templo de Salomón, había dos pilares muy grandes, columnas grandes que aguantó ese templo, que se llamaban Joaquín y Boaz. ¿Viste las letras? Jesús y la Biblia, tienes los dos. Es con dos pies que puedes parar, ¿sí ven? Si no tienes los dos, vas a estar así, caminando en el mundo espiritualmente. ¿Sí ven? No vas a hacer mucho caminando. Va a ser muy difícil caminar. Va a ser muy difícil crecer en la fe. Espero que tienes los dos. Los que siguen esas herejías no tienen los dos. O tienen los dos y no creen en uno. ¿Sí? Entonces, dispensacionalismo tiene que ser el sistema correcto. ¿Por qué? Porque fue algo que fue revelado de Dios. Piensa en la divinidad. Si ve que el mundo no entiende eso, no cree que Dios es tres y los tres son uno, ¿sí ve? Eso fue por revelación de Dios que crees eso, cristiano. Y es lo mismo con esta doctrina y entendiendo la Biblia. ¿Sí ve? Tienes que distribuir la palabra de verdad bien. ¿Sí ve? Revelado de Dios. Por eso dispensacionalismo tiene que ser correcto. La cosa más rara es que esas personas que creen en esas doctrinas falsas son dispensacionalistas en parte, ni siquiera reconocen eso, mostrando que están en la oscuridad. Si crees que hay un Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí ve? Ya dividiste la Biblia. Romanos 11 y versículo 33. Romanos 11 y versículo 33. ¿Qué dice? Cuán incomprensibles son sus juicios e investigables sus caminos. Okay. Entonces, el camino de Dios no es como el camino de nosotros. Vamos a Isaías 55, vamos a ver. ¿Qué dijo Isaías sobre los caminos de Dios? Los pensamientos de Dios, la manera que Dios conecta cosas, la sabiduría de Él. Okay. Isaías 55 y versículo 8 dice: porque mis pensamientos, esto es Jehová hablando a Israel, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos como mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, mas harta la tierra y la hace engendrar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, mas hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si ve que la revelación, que es la palabra de Dios, tiene que descender del cielo y llegar a ti, no vas a encontrar revelación en la tierra, lo siento. La filosofía no tiene revelación. La ciencia empírica no tiene revelación. ¿Sí ve? No es de revelación sobre la palabra, ¿no? Puedes encontrar revelación natural, porque Dios dio eso como misericordia. Gloria a Dios por eso. Pero sabiendo la sabiduría de Dios que está aquí en este libro, no vas a encontrar eso en el mundo, lo siento. ¿Sí ve? Descende de Él. Y si estás prestando atención y tratando de seguir eso, porque fue enviado a ti cristiano, vas a prosperar. ¿Leíste la última frase en versículo 11? ¿Sí, ve? Vas a prosperar en muchas maneras, espiritualmente, en su entendimiento, en su manera de vivir. ¿Sí, ve? Si estás recibiendo la palabra de Dios. ¿No? Y la cosa buena con eso, hermanos, es que yo no soy Dios. ¿Sí, ve? Dios piensa diferente que yo mismo. Si yo tenía una nación que yo engendré, yo comencé esa nación, ¿cierto? Y ellos no siguieron a mí para miles de años. ¿Tú crees que voy a dejarlos vivir? Yo no soy así como mi máquina de café. Si eso deja de funcionar, yo voy a botarlo en la basura. Gloria a Dios que yo no soy Dios. ¿Sí ve? Dios tenía otro plan. ¿Sí ve? Dios no arrepiente de sus mercedes, ¿sí ve? Ni de su vocación, pero Él va a dejar que Israel tome la decisión para sí mismo de lo que Él
va a ser a ellos. Por ejemplo, Mateo 27. Mateo 27. Vea que Israel escogió su castigo. Mateo 27 y versículo 25 dice: y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre, refiriendo a Jesús, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Y sabes qué? Dios le dio otra oportunidad en Actos, rechazaron a Jesús otra vez en Actos 7, y ya puedes ver en la historia desde ese tiempo hasta hoy en día que los judíos estaban en muchos problemas. Y fue por medio de ese pueblo escogiendo eso, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Su decisión. ¿Eso es lo que quieres? Ok. ¿Sí ven? Y Dios, siendo tan bueno, le dieron otra oportunidad como un grupo. Sigue dando a cada uno de ellos individualmente la oportunidad de recibir a Cristo. Pero eso pasó. Bueno, abriendo ese versículo ahí, abriendo el versículo 33, hablando de todo sobre Dios. Vamos a Salmo 19. Una aplicación espiritual, si quiere decirlo así. Salmo 19 y versículo 1. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el extendimiento denuncia la obra de sus manos. Dime, ¿contaste las estrellas? No, es imposible para alguien hacer en su vida, lo siento. Dios sabe cuántos hay y los nombres de cada uno. ¿Sí? La creación muestra esa sabiduría de Dios, la grandeza de Él, que todo lo que puedes saber es casi incomprensible. ¿Sí? Hay personas como yo que decidió enfocar en una cosa que era física para mí en la escuela. ¿Sí? Y en física hay muchas disciplinas diferentes y puedes enfocar en cada uno y hay más, y hay más, y hay más. Y parece que no termina ahí, pero hay otro enfoque, puedes enfocar en eso. Y ni siquiera hablábamos de química, ni siquiera hablábamos de medicina, ¿sí ven? Anatomía del cuerpo, ¿qué cosa para estudiar? Y la cosa muy rara con todo eso, hermanos, es que con todo eso es finito. Hay un fin con eso porque fue creado. Pero con Dios, su sabiduría es infinito, es incomprensible. Y es por eso que Dios tiene que revelar eso a nosotros, ¿sí ven? El entendimiento, el conocimiento de Dios es infinito, dice la Biblia en Salmos en un lugar. ¿Sí ven? Y es por eso puedes entender otro versículo. Vamos a Salmo 16. Salmo 16 y versículo 11. ¿Qué dice? Hacerme a saber la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. ¿Ya? Eso es una descripción del cielo, hermanos, de la vida eterna y la vida sempiterna con Dios. ¿Ya? Nunca vas a terminar de tener alegría y deleites con Dios. Gloria a Dios. Y eso es una razón. ¿Sí? Él solamente puede seguir revelándote cosas y ya. Eso nunca va a terminar. Especialmente sobre Él. ¿Sí? Si hay alguien que debes estudiar, cuando llegas al cielo es Dios. Y puedes estar ahí aprendiendo sobre Él para el resto de eternidad. Porque Él es infinito. Cuán incomprensible, ¿cierto? ¿Verdad? Gloria a Dios. Romanos 11. Romanos 11 y versículo 34 que dice: ¿por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Buena pregunta. La respuesta es nadie, por eso es una pregunta retórica si no sabía calvinista. Tú no puedes hacer nada con Dios. Y la cosa muy rara es que hay personas que piensan que pueden ayudar a Dios. ¿Ya? Pero voy a parar en eso, ya estoy predicando. Vamos a 1 Corintios 2
Primera de Corintios 2. Vamos a enfocar en ese concepto de la mente del Señor. ¿Qué es eso? Primera de Corintios 2. ¿Qué es la mente del Señor, Manuel? Primera de Corintios 2 y versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos entendida la mente de Cristo. Entonces parece que un cristiano tiene la mente de Dios. ¿Dónde está? Versículo 10. Versículo 10. Pero Dios nos lo reveló. ¿Sí ve que tiene que ver con revelación otra vez? Nos reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo comprende, aún las profundidades de Dios. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios. Si no crees en dispensacionalismo, recibiste el Espíritu del mundo. Lo siento. Siguiendo. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino en las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí ven? Las palabras de Dios. Comparando palabras espirituales aquí. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús en Juan 6. ¿Tienes la palabra de Dios? Entonces, el Espíritu y la palabra, los dos juntos. El Espíritu revela esto que es la mente de Cristo, la mente de Dios, para que puedas entenderlo de la manera que Dios quiere que lo entiendas. ¿Sí? Eso es la conexión. Y es por eso no puedes aconsejar a Dios. ¿Cómo así? ¿Qué puedes enseñar a Dios? Nada, Dios sabe todo. Entonces necesitas a Dios para entender sus palabras. Conoces al autor de este libro. ¿Ah? Regresando, Romanos 11. Romanos 11, versículo 35. Ya puedo predicar un poco aquí. Romanos 11 y versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Otra pregunta retórica, nadie. Obviamente, ¿qué vas a dar a Dios? Dios te dio todo, su vida, aire para respirar, su cuerpo. ¿Sí ven? Funciones que involuntarias para que su corazón siga latiendo sin usted pensando, que sigues respirando sin usted pensando en eso. ¿Qué vas a dar a Dios? Nada. Él no va a tener deudas con nadie. Y hay personas que creen que Dios va a dar a ellos la vida eterna por sus obras, como si fuera que Dios va a tener una deuda con ellos. ¿Cómo así? No. Tú tienes una deuda con Él porque no limpiaste su pecado, pecador. Oh, yo voy a estar ahí negociando con Dios. ¿Cómo así que vas a negociar con Dios? La redención del Señor es precioso, no es algo ahí tan simple. Requiere vida. La única cosa que Dios va a querer por sus pecados es usted dando su vida. Porque va a mirar a su hijo y ver que su hijo dio su vida para ti y usted escogió a ti mismo en lugar de su vida. ¿Cuál excusa tienes entonces? Nada. ¿Sí ven? La cosa más triste que todo son las personas que siguen las herejías que ya vimos. Ellos están agregando a la Biblia. Ellos piensan que están ayudando a Dios con su sistema. ¿Sí ven? Yo puedo hacer algo, yo puedo aconsejar a Dios. Yo puedo dar a Dios primero para que Él pueda pagarme con esta doctrina para que siento muy inteligente y todo eso. Y ni siquiera son. ¿Sí ven? Deben reconocer que no hay nada que pueden dar a Dios, incluyendo doctrina. Dios sabe lo que está explicando y si usted no está de acuerdo con Él, su doctrina es falsa. Tú eres el mentiroso. ¿Entiendes eso? Esto es el testimonio de Dios. Y si no crees ese testimonio, Dios va a hacer a ti mentiroso. Primera de Juan 5. Dice eso. Pero bueno. Vamos al versículo 36 para terminar. Porque de Él, y por Él, y en Él, son todas las cosas.
A Él, es decir, Dios, sea gloria por los siglos. Amén. Y con otra vez. Amén, amén y amén. Todo es por Dios. Gloria a Dios. Solamente quiero mostrar ahí algo interesante. Hay tres frases de Él, ¿cierto? De Él, el Padre. Todo es del Padre. Él piensa en todo. Por Él, el Verbo hizo todo. Como Juan 1 dice. En el principio ya era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Sí ven? Y lo mismo era en el principio con Dios, nada fue hecho que fue hecho sin Él, algo así. ¿Sí ven? El Verbo hizo todos por Él. Y el Espíritu Santo que está en todos lugares, si quieres pensarlo en esa manera simple, eso está bien, en Él. Todo es en el Espíritu Santo. ¿Sí ven? Muy interesante que la divinidad es referido ahí, porque fue ellos tres planeando todo esto. Es por ellos tres trabajando como uno, porque los tres son uno. Sí, que la divinidad es algo muy interesante y algo que tiene que ser revelado, porque no parece lógica para nosotros con nuestra manera humana para pensar las cosas. Entonces, bueno, que Pablo termina Romanos 11 mostrando una revelación. Gloria a Dios. ¿Okay? Y bueno, comenzaremos en la próxima clase con el deber del cristiano. Ya por fin terminamos esta sección de Romanos que tiene que ver con la dispensación a Israel. Y ahora podemos exhortar sobre cómo el cristiano debe vivir, sabiendo todo esto. Porque sabiendo la doctrina, eso ya debe tener afecto en su corazón y en su mente y en sus riñones para actuar y practicar lo que ya propusiste aquí. Entonces vamos a ver eso en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos, Señor, para aprender más sobre ti y sobre su palabra, Señor. Ayuda a nosotros a entender esta sabiduría que nos dio aquí en Romanos 9 hasta 11 y también gloriar en su plan, Señor, porque es increíble lo que decidiste hacer. Tú pudiste terminar con nosotros, pero decidiste tener misericordia a todos para que pudiéramos tener la oportunidad de conocer a su Hijo. Y yo a lo menos doy gracias a ti, espero que es lo mismo con los hermanos. Porque yo era sin Dios y sin esperanza cuando no conocía a ti, pero me diste la oportunidad de hacerlo. Y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén. Bueno, hermanos, ¿hay preguntas? Gracias al Señor que la tercera vez este video funcionó. Lo siento que eso pasó, yo no sé. Puede ser que por fin mi computador necesita una actualización, que quiere decirlo así. Tenía que cambiarlo para hacer como el escritorio muy básico para no utilizar tanta memoria, para que eso no pasara. Parece que eso ayudó. Pero bueno, hay preguntas. Ok. Bueno, hermanos, que Dios se bendiga y los vemos el jueves. Sí, vamos a terminar con Juan 10 este jueves. Bueno, que Dios se bendiga. Chao.